Durante estos días anda rondando un video en el que un ciudadano, quien se identifica como veedor, realiza lo que se supone es una captura de un policía de tránsito, según dice, por el delito tipificado en el Código Penal, artículo 454, fraude a resolución judicial. Pero bueno, antes de realizar un análisis juicioso pormenorizado, veamos primero partes del video. Usted es el responsable de esto. Voy a hacer el procedimiento de captura y se lo voy a entregar a la policía más cercana, que es el señor intendente. ¿Cuál es su nombre? John Ramírez. Su carnet, por favor, de policía. Señor intendente John Jairo Ramírez Cardona, cédula 9696474. Usted en este momento presuntamente está cometiendo la conducta de fraude a resolución judicial administrativa. ¿Cuál es la resolución judicial administrativa? La resolución 1885 de 2015, expedida por el Ministerio de Transporte, la cual adapta el manual técnico de señalización vial, en el cual en el numeral 8.6.4 indica que un puesto de control, tanto por seguridad ciudadana como para control vehicular, debe contar con la señalización SR26, SR30, inicio de puesto de control, fin de puesto de control y los vehículos con las balizas encendidas. Como usted no está cumpliendo con esta resolución judicial administrativa, entonces yo le voy a leer los derechos del capturado. Entonces, como pudieron ver, el ciudadano veedor manifiesta que realiza la captura por infringir el artículo 454 del Código Penal. Como consecuencia, según él, por haber incumplido lo ordenado en la resolución 1885 de 2015, expedida por el Ministerio de Transportes. Entonces, abordaremos este video desde la siguiente forma. Primero, ¿es posible que una persona que no es autoridad o fuerza pública realice una captura? Sí es posible, claro que sí es posible, ya que un ciudadano sí puede realizar una captura siempre y cuando se cumplan cierto tipo de requisitos. Primero, la captura debe ser en flagrancia o que sea sorprendido después de la comisión del delito con los elementos producto del mismo. En estos casos, los ciudadanos pueden ejercer la captura en ejercicio del artículo 95, numeral 2 de la Constitución Política de Colombia, principio de solidaridad, y además el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal colombiano, que establece la captura en flagrancia. No obstante, no olvidemos un principio muy importante del derecho penal, que es el principio de congruencia, y es que los hechos deben ser congruentes con el delito por el cual supuestamente se captura a una persona. Y acá viene la segunda parte, y es que el supuesto veedor menciona que el delito que infringe el policía es el de fraude a resolución judicial, que expresa lo siguiente: el que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta por resolución judicial o administrativa de policía, incurrirá en prisión de 1 a 4 años y multa de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, como podemos apreciar, en este tipo penal se menciona que el delito se configura cuando se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial o administrativa de policía. Por tanto, debemos considerar si la resolución 01885 es efectivamente una resolución judicial o administrativa de policía. Entonces, en primer lugar, no es una resolución judicial, porque quien las pide es la ministra de Transportes y ella no es una autoridad judicial. Las autoridades judiciales son los jueces y las autoridades que desarrollan funciones jurisdiccionales como los superintendentes. Por tanto, la ministra no es autoridad judicial y entonces la resolución no es judicial. Ahora bien, en este tipo penal o delito se menciona que también habrá fraude cuando la resolución sea administrativa de policía. Para referirnos a este punto, entonces tenemos que ir a la Ley 1801/2016, que estipula quiénes son las autoridades de policía, y precisamente el artículo 198 expresa que son autoridades de policía el presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes distritales o municipales, los inspectores de policía y los corregidores. Las autoridades especiales de policía en salud, seguridad, ambiente, minería, ordenamiento territorial, protección al patrimonio cultural, planeación, vivienda y espacio público, y las demás que determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos. Los comandantes de estación, subestación y centros de atención inmediata de policía y demás personal uniformado de la Policía Nacional. Entonces, si bien las autoridades de tránsito pueden ser consideradas autoridades especiales de policía, la ministra de Transportes no está impartiendo una orden precisa o una prohibición al policía específicamente en este manual. Este manual es solo un criterio técnico, ya que cuando una persona la sanciona o le imponen un comparendo, no le dicen que incumple esta resolución o manual. Le mencionan que infringe la Ley 769/2002, Código de Tránsito, y la multa de tránsito se hace efectiva una vez se expida el acto administrativo, y es esa persona la que expide el acto administrativo la que se constituye en autoridad especial de policía. Ahora bien, observando la actuación del supuesto veedor, se puede apreciar entonces que esta persona actúa de mala fe.
porque confunde tipos penales. Y fuera de eso, menciona en su video que el policía incumple el numeral 8.6.4 de la resolución 1885, afirmación que es totalmente tendenciosa y no configura un fraude de resolución judicial, porque como afirmamos, esta resolución no es judicial ni es expedida por autoridad especial de policía. Además, para que se configure ese tipo penal, según lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, este consiste en sustraerse por cualquier medio al cumplimiento de una obligación impuesta en resolución judicial, y no basta para lograr la adecuación típica eludir el incumplimiento de la decisión. Es imprescindible que el sujeto activo se sustraiga a través de medios fraudulentos, porque si no hay empleo de artificios no hay fraude y la tipicidad desaparece. Entonces, para que se configure ese delito de fraude de resolución judicial, es necesario que en la resolución se haya impuesto una obligación particular al ciudadano, y en este caso al policía, para que cumpla un requerimiento, como por ejemplo cuando a una persona se le suspende la licencia de tránsito. Es claro que hay una obligación y una prohibición para que conduzca vehículos, y si lo hace infringiría este delito, tipificado en el artículo 454 del Código Penal. O por ejemplo que en este caso al policía se le haya impuesto una suspensión para el ejercicio de actividades y él haya seguido ejerciendo su función de policía. Claramente incurriría en el delito de fraude de resolución judicial. De otra parte, la resolución expide un manual, y si una persona considera que un funcionario de policía está vulnerando este acto administrativo, entonces debe interponer la denuncia respectiva, y en este sentido se debe investigar el actuar de los funcionarios, pero no desde la óptica del fraude de resolución judicial, sino desde, por ejemplo, de un prevaricato, sea por acción o por omisión. Sin embargo, acá el policía actúa en cumplimiento de un deber legal, el cual es una causal de ausencia de responsabilidad penal dispuesto en el artículo 32 del Código Penal. Y es más importante para el Estado generar seguridad y convivencia que cumplir estos presupuestos técnicos de un manual. Me explico. Sabemos que también es un delito privar de la libertad a una persona, pero bajo la causal de ausencia de responsabilidad penal, un policía puede capturar a otra persona porque está actuando bajo esta premisa del cumplimiento de un deber legal, ya que la orden de captura la expide una autoridad competente. Y en este caso, el policía actúa bajo un interés general, que es el de brindar seguridad, más allá de si está bien técnicamente y si son estos elementos los que debe analizar el juez, ponderando si es más importante que el policía cumpla su misión constitucional o no la cumpla porque una resolución se lo impide. Es decir, el policía no puede sustraerse de su misión constitucional por el solo hecho de que no cuenta con todos los medios técnicos necesarios e idóneos para realizar un puesto de control. Entonces es más importante garantizar la seguridad y convivencia, y prevalecen estos derechos por encima de requerimientos técnicos, y al veedor decirle que antes de realizar su actividad de veeduría, recordarle que su misión o función también está marcada bajo los parámetros del numeral 3 del artículo 95 de la Constitución, que expresa que se debe respetar y apoyar las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. Y esto en concordancia con la ley 850 de 2003, la ley de veedurías. Entonces, en este caso, el policía afectado puede denunciar penalmente al supuesto veedor para que la Fiscalía General de la Nación investigue su mal actuar. Por eso los invito a que en sus comentarios mencionen por qué delitos puede ser investigada esta persona, y al policía decirle que deje de actuar de esta forma, deje de ser tan noble, por no decir otra cosa. ¿No ve que usted es autoridad? Usted era el que debería haberles aplicado una medida correctiva, porque el actuar de este veedor se puede constituir en un comportamiento que afecta las relaciones entre las personas y las autoridades, como lo dispone el artículo 35 de la ley 1801/2016, por no decir más. Buen día, hasta una próxima oportunidad.